En esta sesión vamos a determinar cuál va a ser la resistencia a la fatiga real de una pieza que vamos a diseñar. En los videos pasados vimos el fundamento teórico del diseño por fatiga y hablamos de un concepto que es una propiedad mecánica del material al cual va a estar sujeto a cargas variables. Y este concepto es resistencia a la fatiga. Lo que busco con este ejemplo es aterrizar estos conceptos que parecieran complicados, pero una vez que terminen de observar este problema, se van a dar cuenta que no es tan difícil. ¿Cuál es el problema a resolver? Determine la resistencia a la fatiga real de un eje redondo maquinado con un acero AISI 1050 estirado en frío, con un diámetro de 1.75 pulgadas y sometido a un esfuerzo de flexión alternante. Considere una confiabilidad del 99% y una temperatura ambiente. Para resolver este problema, vamos a utilizar la ecuación de Marin. Esta ecuación de Marin relaciona el límite de resistencia a la fatiga real de la pieza que vamos a diseñar, que en este caso es un eje redondo. Lo relaciona con los factores de tamaño, de superficie, de carga, de temperatura y de confiabilidad. Estos 5 factores van a afectar al límite a la fatiga real de la pieza que vamos a diseñar. Y el sexto valor que vamos a determinar es el límite de resistencia a la fatiga de la probeta. La probeta va a estar hecha de un material y ese material pues es el mismo que vamos a utilizar para diseñar este eje redondo. Lo primero que tenemos que hacer es determinar el límite de resistencia a la fatiga de la probeta. Por tanto, tenemos que primero definir cuál es el material. El material que vamos a utilizar para este eje es un acero AISI 1050 estirado en frío. Si nosotros checamos la tabla, nos damos cuenta que para este material le corresponde un valor de esfuerzo último a la tensión de 100 kPsi. Si checamos las condiciones para calcular este valor de S', tenemos que identificar qué tipo de material es, el cual es un acero. Para esa condición de acero, nos dice que si el SUT es menor o igual a 200 kPsi, entonces el valor del límite a la fatiga de ese material va a ser 0.5 el SUT. Como ya conocemos el valor del SUT, 0.5 por 100 kPsi, por lo tanto, el límite de resistencia a la fatiga de la probeta, si se construye con un acero 1050 estirado en frío, va a ser 50 kPsi. Esto quiere decir que en esa probeta, si yo aplico un esfuerzo de flexión por arriba de este valor, entonces la probeta o el espécimen se va a fracturar. El siguiente valor es el factor de superficie.
KA. Lo primero que tenemos que conocer para poder calcular este dato es saber la condición superficial que va a tener el eje. Si vemos el problema, nos menciona que la condición superficial es un maquinado. Esto quiere decir que para poder llegar al diámetro de 1.75 pulgadas, tuvimos que montar en un torno este eje y maquinarlo hasta llegar al valor de 1.75 pulgadas. Para esta condición de maquinado, si nos vamos a las tablas, tenemos el factor Ka y como estamos en el sistema de unidades inglés, el factor A para este problema o para esta superficie va a ser igual a 2.7. Y el exponente B, esto no depende del sistema de unidades. Ya sea en megapascales o en kilo-psi, el factor B es el mismo, el cual su valor es menos 0.265. Con esos valores ya podemos utilizar la ecuación para determinar cómo afecta la superficie al límite de la fatiga del eje. Esta ecuación es Ka es igual al coeficiente A que multiplica al SUT elevado a la B, donde A es 2.7, el SUT son 100 kilo-psi elevado a la menos 0.265. Por lo tanto, el factor Ka es igual a 0.7968. ¿Esto qué nos dice? Que la superficie, por el simple hecho de no ser un acabado pulido y tener un acabado con un maquinado, va a descender el 20.32% el valor del SE', simplemente porque la superficie no es la misma a la condición ideal, que es el acabado tipo espejo que no tenga ninguna rugosidad. El siguiente factor es el factor de tamaño, KB. Para calcular este valor, primero tenemos que definir bajo qué condición de carga estoy sometiendo a este eje. Y el problema dice que es una flexión alternante. Y aparte, tenemos que el diámetro de este eje es 1.75 pulgadas. Ahora, con esta información vamos a asociar cómo el eje que se llevó la fractura en la probeta sufrió los esfuerzos. Si ustedes recuerdan, la probeta o el espécimen gira, provocando la variación de esfuerzos. En este problema, quien provoca la fractura o quien provocaría la fractura de ese eje es la flexión alternante. Esto quiere decir que la pieza va a estar fija y que los esfuerzos o las fuerzas que provocan los esfuerzos de flexión son los que van a estar modificando su magnitud o sentido. Por lo tanto, aquí vamos a utilizar, si recuerdan las diapositivas, un diámetro equivalente que es igual a 0.37 veces el diámetro de la flecha. En este caso, sabemos que el diámetro de la flecha es 1.75 pulgadas. Esto nos arroja un valor de 0.6475 pulgadas. Este diámetro equivalente vamos a buscar
¿En qué rango de valores cae? Si ustedes recuerdan, nos dicen si el diámetro de la pieza que vamos a diseñar es mayor o igual a 0.11 pulgadas, pero menor o igual a 2 pulgadas, que es este caso, entonces, o por lo tanto, la ecuación que vamos a usar para encontrar el factor de tamaño es KB igual a 0.879, el diámetro, que en este caso es el diámetro equivalente, elevado a la menos 0.107. Si metemos los valores, 0.879 por 0.6475 elevado a la menos 0.107, esto nos va a dar un valor de KB de 0.9208. ¿Esto qué quiere decir? Que va a descender el límite de resistencia a la fatiga de la probeta 7.92%. Repetimos, con el simple hecho de que la pieza que vamos a diseñar no tenga el mismo diámetro de la probeta, el límite a la fatiga real de la pieza que vamos a diseñar va a descender un 7.92% más, sumado al 20.32% por el simple hecho de no tener la misma superficie. El siguiente valor que vamos a calcular es el factor de carga, KC. ¿Qué tipo de carga o de esfuerzo va a provocar que este eje que vamos a diseñar pueda fallar? Es una carga por flexión alternante. Si ustedes recuerdan, el esfuerzo al cual la probeta se le aplicó para llevarlo a la fractura es flexión. Entonces, como ambas condiciones son iguales, tanto de la probeta como de la pieza que voy a diseñar, el factor de condición de carga va a ser 1. En otras palabras, el factor de carga no va a afectar al límite de resistencia de la fatiga real de la pieza. El siguiente factor es el factor de temperatura. Y la temperatura en la cual el eje va a operar es una temperatura ambiente, la cual consideramos de 20 grados centígrados. Tanto la probeta como la pieza que vamos a diseñar tienen las mismas condiciones de temperatura. Por lo tanto, el factor KD también va a ser 1. Factor de confiabilidad, KE. Si checamos los datos del problema, el factor de confiabilidad nos pide un porcentaje del 99% de confiabilidad de los datos. Vemos la tabla, buscamos el 99% y nos arroja que el factor de confiabilidad KE es 0.814. Una vez más, por el simple hecho de no tener la confiabilidad en la probeta y la confiabilidad de nuestro diseño, al no ser los mismos,
el límite de la fatiga va a descender un 18.6%. Ya tenemos todos los datos del problema. Ahora lo que vamos a calcular es el límite de resistencia a la fatiga real. El factor K es 0.7968, factor KB 0.9208, KC1, KD1, KE.814 y el S' 50 kPsi. Hacemos la operación y el SE, que es el límite de resistencia a la fatiga real de la pieza que vamos a diseñar, nos da un valor de 29.86 kPsi. Entonces, si analizamos, si la probeta se hiciera con este material, el límite de la fatiga de esa probeta serían 50 kPsi. Pero la pieza que vamos a diseñar con la superficie correspondiente, con el tamaño, el tipo de carga, temperatura y confiabilidad, descendió hasta un valor de 29.86 kPsi. Estos datos, lo interesante es plasmarlos en una gráfica. La gráfica se llama esfuerzo, vida. Recuerden, aquí tenemos tres zonas. La zona de bajo ciclaje hasta 1000 ciclos de vida útil. La zona de alto ciclaje hasta 1.000.000 de ciclos de vida útil. Y después de este valor, la vida infinita. La gráfica va a empezar en un valor de SUT de 100 kPsi y va a terminar en un valor que es igual a F por el SUT. Si vemos la gráfica que estoy mostrando aquí en la pantalla, este valor F, tenemos que primero definir el valor del SUT, que son 100. Lo ubicamos en el eje de las X, subimos de forma vertical y cuando topamos la curva, nos vamos hacia la izquierda y nos da un valor aproximado de 0.845 por 100 kPsi. Esto nos arroja un valor de 84.5 psi. Entonces la zona de bajo ciclaje va a terminar en esfuerzo en 84.5 kPsi. Y en vida útil va a terminar en 1000 ciclos. La zona de alto ciclaje en número de ciclos termina en 1.000.000 de ciclos. Y en esfuerzo va a terminar con el límite a la fatiga del eje, que en este caso son SE de 29.86 kPsi. Y la curva viene hacia abajo. Después de este punto, la curva se mantiene recta. ¿Esto qué quiere decir? Si en el eje yo tengo un valor de esfuerzo menor a 29.86 kPsi, si yo tengo un valor menor, tiro una recta horizontal y vemos que en ninguna parte toca a la curva. Esto quiere decir que valores menores a 29.86 kPsi, el eje nunca va a fallar.
Por otra parte, si yo tengo un valor de esfuerzo en el eje que estoy diseñando entre 84.5 kilo PSI y 29, entonces, ¿qué va a pasar? Yo tengo un valor de esfuerzo A desconocido y este valor de esfuerzo sí va a chocar con la curva, lo va a hacer en este punto y para ese valor de esfuerzo le va a corresponder un número de ciclos de vida. Entre más me acerque al valor de 84.5, tenemos aquí un esfuerzo B, vean qué pasa, tiramos una recta, choca a la curva y tenemos un valor de número de ciclos a la fractura menor que un esfuerzo A. Ahora, si el esfuerzo está entre un valor de 84.5 y 100, topamos con la curva y el número de ciclos de carga todavía va a ser menor y va a caer en la zona de bajo ciclaje. Decíamos, lo ideal es que los diseños caigan en la zona de alto ciclaje, tendiendo a valores de esfuerzo que provoquen ciclos de vida útil próximos a 1 millón de ciclos de vida. También podemos diseñar piezas donde caigan en la región de vida infinita. Ya es decisión de diseño cuál de los productos o cuál de las piezas se van a diseñar en la zona de alto ciclaje o en la zona de vida infinita. Lo que sí es un hecho que si nosotros queremos diseñar piezas bajo carga por fatiga, por ningún motivo deben de caer en la zona de bajo ciclaje, porque si llegáramos a montar una pieza, la vida útil va a ser muy corta, provocando altos costos de mantenimiento, pérdida de producción. Si es que estamos en una línea de producción, tendríamos que tener un stock muy alto de piezas para poder reemplazarlas. Vamos a aumentar tiempos muertos de máquina y lo que menos queremos es que los costos aumenten. Los diseños deben ser sencillos, deben ser con piezas comerciales y evitar en todo momento la complejidad. Bien dicen, los diseños mejores son aquellos diseños sencillos. Bien, con este ejemplo analizamos todo lo que es la teoría que vimos en los videos pasados. Espero les haya gustado esta explicación y en el próximo video o en la próxima sesión vamos a realizar un nuevo ejemplo de cómo calcular la vida útil de un diseño, ya considerando los esfuerzos, ya considerando el límite de la fatiga, para encontrar el factor de seguridad. Bien, por lo pronto dejamos esto hasta aquí y nos vemos en la próxima sesión.